Hoy quiero hablarles acerca de cuando Dios cambia de planes. Porque Dios en ocasiones cambia de planes por la forma en la que obran las personas. La vida no es una línea recta en la que siempre vamos avanzando en la misma dirección y no ocurre nada. La vida da muchas vueltas, muchos parones, retrocesos, escaladas. La vida no es una línea recta. Y en ocasiones Dios cambia de planes y nos enojamos con Dios porque no le entendemos. Pero hoy vamos a ver la historia del profeta Jonás, el cual Dios escogió para que fuera a Nínive y le predicara a esa ciudad, porque Dios la iba a destruir debido al pecado que había en esa ciudad. Y Dios escoge a Jonás y le dice: ve a Nínive y predica y profetiza que voy a destruir esa ciudad. Pero Jonás se va en otra dirección e intenta escapar de la voluntad y de los planes de Dios. Dios se enoja con él, porque él va en barco en contra de su dirección. Así que manda un gran pez para que lo envíe de vuelta a su voluntad. Y Jonás clama en el gran pez a Dios y es sacado de allí. Y Dios lo envía a Nínive para predicar a esa ciudad y para profetizar que en 40 días Dios la iba a destruir. Así que el profeta Jonás va allí a la ciudad de Nínive y cada día durante 40 días está diciendo: en 40 días Dios destruirá esta ciudad. En 40 días Dios destruirá esta ciudad. Cuando lo escucha el rey y todos los ciudadanos de allí, se ponen en ayuno, se ponen en oración y se arrepienten de sus pecados y de su maldad. Así que Dios está mirando y Dios ve su verdadero arrepentimiento, cómo están en ayuno, cómo están en silicio. Y entonces Dios cambia sus planes, cambia de opinión porque quería destruirlos. Y por eso envió al profeta Jonás y decide perdonarle la vida a esta ciudad de Nínive. Así que cuando llega el momento de los 40 días donde Dios iba a destruir la ciudad, y Dios habla con Jonás y le dice que ha cambiado de opinión, que ha cambiado de planes y ya no destruirá a Nínive debido a que Nínive se ha arrepentido, Jonás se llena de enfado, de enojo y de depresión. Y dice esto, en Jonás capítulo 3 y versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios cambió de planes por la forma de actuar del pueblo de Nínive, el cual se arrepintió de sus pecados. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Esta historia es increíble, porque vemos cómo Dios cambia de planes después de enviar al profeta Jonás. Y tenemos que ponernos en su piel durante un momento, en la piel del profeta Jonás, el cual hace un gran viaje, va a Nínive y como el profeta de Dios está profetizando allí que Dios destruiría aquella ciudad. Pero cuando llega el momento y pasan los 40 días, Dios cambia de planes y decide no destruir la ciudad. Y entonces Él se viene abajo y le dice: si yo ya lo sabía, ya sabía que eras un Dios misericordioso y no destruirías esta ciudad. Y dice que se enoja en extremo, se llena de depresión y dice que deseaba la muerte, deseaba morirse porque Dios había cambiado de planes.
Y en ocasiones en la vida nos sentiremos así. En ocasiones Dios cambiará de planes por la forma en la que se comportan las personas y decidirá no hacer algo o sí hacer algo. Y cuando eso pase, puede que nos ocurra como Jonás. Nos enfademos con Dios y digamos: Dios, ¿por qué has cambiado de planes? Puede que cuando las cosas no salgan como esperemos, digamos: Dios, ¿por qué obraste de otra manera? Pensabas que tenía otro plan, pero ¿por qué lo cambiaste? Pero saben que Dios está viendo la forma en la que actúan las personas, en la que se comportan las personas, y tiene el derecho y el poder para cambiar de planes. No debemos encerrarnos y enojarnos con Dios, caer en depresión cuando Él decida cambiar de planes, o cuando las cosas no salgan como nosotros esperábamos, porque Él es el Dios soberano y nosotros simplemente somos sus siervos. En vez de ello, deberíamos abrir nuestra mente y pensar: Dios tal vez tiene nuevos planes, nuevos sueños, nuevos proyectos, y creer que Dios hará algo nuevo. No pueden encerrarse y caer abajo cuando Dios parezca que cambia de planes. Le contaré la historia de un hombre muy famoso. Un hombre muy famoso que se llamaba Steve Jobs, el cual fue uno de los creadores de Apple, del móvil táctil tal y como hoy lo conocemos. Este hombre estaba estudiando en la universidad, pero se dio cuenta que no le gustaba lo que estaba estudiando. Así que decidió renunciar en la universidad que estudiaba y salió de allí. Comenzó a estudiar en otro lugar símbolos de caligrafía que en el futuro le servirían para ciertas cosas muy importantes, aunque él no lo entendía al principio. Y comenzó a hacer lo que él tenía en su corazón. Creó Apple junto a otra persona en un garaje. Fundaron Apple apenas en un garaje. Y 10 años después, Apple se hizo famoso y se hizo una empresa multimillonaria. Parecía que había cumplido sus sueños. Parecía que había llegado a lo más alto, que lo tenía todo. Pero entonces, aunque fue un cofundador de Apple, echaron a Steve Jobs de Apple. Sí, aún siendo uno de los cofundadores, lo echaron de Apple. Y cuando lo echaron de Apple, se sintió rechazado. Por un tiempo sintió que no servía para nada. Se vino abajo y no sabía qué hacer. Pero este hombre hizo algo. Y es que se llenó de creatividad. Y comenzó a pensar. Y comenzó a ver lo que había en su corazón. Y creó varias empresas. Creó Pixar, una de las empresas más grandes de estudios de películas animadas. Él creó Pixar y otras empresas. ¿Saben por qué? Porque decidió no venirse abajo. Parecía que su sueño se había roto. La empresa que él fundó lo habían echado muchos años después. Parecía que todo se había acabado. Podía haber entrado en una depresión y quedarse ahí, pero no lo hizo. Decidió sacar creatividad. Decidió sacar nuevos sueños, nuevas metas, nuevos propósitos, pero sin olvidarse de sus sueños pasados. Y hoy les digo algo: hagan como este hombre, llénense de creatividad y tengan nuevos sueños, nuevas metas, nuevos propósitos, sin olvidar sus sueños pasados, porque nunca debemos rendirnos. Escúchenme, nunca se rindan, nunca tiren la toalla, luchen hasta el final por sus sueños, pero que sus sueños no parezcan cumplirse cuando ustedes quieran, o cuando parezcan retrasarse. Eso no los haga venirse abajo. Abran su mente,
para ver lo que hay en su corazón, para ver lo que Dios quiere y buscar nuevos sueños, nuevas metas, nuevas ilusiones, porque hay gente que cuando es rechazada, que cuando parece que sus sueños no se cumplen, se vienen abajo y no despegan en la vida. Y hay tantas cosas buenas que Dios quiere hacer por medio de ti. Dios te ha dado sabiduría, dones, capacidades para que crees, para que tengas creatividad. Muchas veces pensamos que nos van a saciar las cosas que están fuera, pero es en nuestro corazón donde tenemos que mirar nuestros sueños, porque eso será lo que nos sacie. La voluntad de Dios a través del Espíritu Santo, cuando trabajamos por nuestros sueños, por nuestras metas, por nuestros propósitos, por aquellas cosas que amamos. Así que les digo, llénense de ilusiones, llénense de sueños y luchen por ellos. Y no les estoy diciendo que olviden sus sueños, no, pero no se encierren en una caja. Este hombre, Steve Jobs, el creador de Apple, se llenó de creatividad. Trabajó en varias empresas, creó varias empresas, creó Pixar y después Apple le volvió a llamar. Lo que le quiero decir es, abra su mente y busque dentro de sí, busque creatividad y luche por sus sueños. Luche por aquello que quiere, porque ahí es donde hay bendición. Dios puede sorprenderle. Si parece que cambia de planes, no se venga abajo, porque Dios le puede sorprender. Solo tiene que abrir su mente, llenarse de fe y tener creatividad. Eso es todo. Sí, amados. En ocasiones Dios cambia de planes. Y tenemos que ser creativos, tenemos que llenarnos de sueños, ilusiones y no dejar que esta vida nos tenga sentados, nos tenga abajo, porque el tiempo que tiene es muy valioso. El tiempo que usted tiene es muy valioso. Aprovéchelo. No viva la vida de otro. Hay gente que no se atreve a luchar por sus sueños, que se sienta y dice, no lucharé. Es que me rechazaron, es que me salió mal. Te digo, inténtalo y vuélvelo a intentar. Pelea por tus sueños. Si tú no luchas por tus sueños, nadie lo hará por ti. Ni tus padres, ni tu familia, ni tus amigos. Si no lo haces tú, no lo hará nadie, créeme. Nadie vendrá a salvarte. Tendrás que ponerte de pie y trabajar duro, intentarlo. Porque el que lo intenta, el que lo vuelva a intentar, acaba consiguiéndolo. Así que te digo, pelea por tus sueños. Trabaja duro y no dejes que otro viva tu vida. Vive tu vida y lucha por tus sueños. Es aquellos que lo intentan y lo vuelven a intentar. Aquellos que lo consiguen. Amados, Dios en ocasiones cambia de planes por cómo se comportan las personas. Y Dios también en ocasiones cambia de planes para quitar de nuestro alrededor relaciones que ya no funcionan, como ocurrió con Saúl. Saúl fue escogido por medio del profeta Samuel, pero después se rebeló contra Dios y Dios lo desechó para elegir entonces a David como rey. Y claro, Samuel era un profeta de Dios. Y Dios le dijo a Samuel, escoge a Saúl como rey. Y él lo escogió. Escogió a Saúl como rey. Y cuando lo escogió fue por medio de Dios. Estaba tan contento. Saúl comenzó gobernando bien, escúchenme.
comenzó haciéndolo bien, pero llegó un momento donde se rebeló contra Dios y actuó en contra de la voluntad de Dios. Y cuando pasó eso, fue desechado por Dios. Porque le voy a explicar algo. Que Dios escoja a una persona para algo o te señale su consejo para algo, no significa que se hará responsable de cómo actúe. Es decir, Dios le dice al profeta Samuel que escoja a Saúl como rey, y él lo escoge, pero no se hace responsable de la forma que actúe, porque las personas tienen libre albedrío, la capacidad para decidir hacer el bien o el mal, hacer la voluntad de Dios o no, y eso Dios lo ha permitido. Por eso les quiero decir, incluso cuando Dios elija a personas para que estén a su alrededor, incluso cuando Dios le dé su consejo para formar relaciones, no se piensen que Dios será responsable de cómo actúen después, porque no lo hará. Y Samuel era un profeta de Dios. Había servido a Dios desde pequeño. Y como Dios le dijo que escogiera a Saúl como rey, cuando Saúl se rebeló, comenzó a llorar y comenzó a llorar. Y cayó en una depresión muy fuerte. Estuvo mucho tiempo en depresión el profeta Samuel, llorando por Saúl. Porque dijo, Dios, tú me has dicho que yo elija a Saúl como rey. Y mira lo que ha hecho. Y estaba llorando mucho tiempo. Y Dios le tuvo que hablar al profeta Samuel. Y miren lo que le dijo Dios. Dios le dijo en 1 de Samuel, capítulo 16, le dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Amados, Samuel estaba llorando tanto tiempo por Saúl, diciéndole, ¿por qué Dios? Si tú me dijiste que cogiera a Saúl, ¿por qué se ha rebelado en contra de ti? Pero Dios le dice al profeta, Samuel, deja de llorar por Saúl, porque yo me he provisto a un nuevo rey, a David, un hijo de Isaí. Y yo les digo, amados, dejen que Dios les dirija, porque en ocasiones Dios cambia de planes por la forma en la que se comportan las personas. Dejen que sea Dios dirigiéndole, que Él quite aquello que no sirve y ponga aquello que Dios quiere, que quite lo viejo y lo que no sirve y traiga lo nuevo a su vida. Usted puede sentirse como Samuel, aquel profeta. Puede que tuviera amigos, relaciones, personas que amaba, que traicionaron a Dios, se rebelaron en contra de Dios, actuaron mal con usted. Y usted le puede decir a Dios como Samuel, Dios, ¿por qué pusiste a esas personas a mi alrededor si se rebelaron en contra de tu voluntad? Él no se hace responsable. Incluso aunque Él te señale su consejo, no se hará responsable de cómo se comporte, porque las personas tienen libre albedrío. Los demonios antes eran ángeles y estaban con Dios. Estaban con Dios, pero como tenían libre albedrío, la tercera parte de los ángeles se rebeló en contra de Dios y Dios los tuvo que echar de su reino y se convirtieron en demonios. Así que, incluso si Dios les señala su consejo y después las personas se convierten en demonios, se rebelan en contra de la voluntad de Dios, no se asuste, porque Dios les dice, al igual que al profeta Samuel, deja de llorar por Saúl, porque me he provisto a un nuevo rey. Y Él tiene relaciones nuevas para usted, amigos que le ayudarán, personas que le abrirán las puertas, personas que caminarán con usted
Y tiene que confiar en Dios, en que así como Dios habló como el profeta Samuel, Dios le hablará a su vida. Al igual que Dios dirigió a Samuel, Dios dirigirá su vida, porque Dios quiere lo mejor para usted. Créame, Dios quiere lo mejor para usted. Dios no es el malo, son las personas las malas. Dios no es aquel que quiere hacer el mal, son las personas las que son infieles, se rebelan en contra de la voluntad de Dios y obran mal. Pero Dios, amados, tiene planes de bien y no de mal para ti. Por eso les digo, confíen en Dios. Cuando Dios parezca que cambia de planes, cuando la vida parezca cambiar, sigan confiando en Dios, porque Dios quiere lo mejor para ti. Por eso les digo, confíen en Él, porque Dios mostrará su favor en ustedes, amados. El favor de Dios está sobre usted y todos lo verán. Si confían en Él, al igual que Samuel, Dios le recompensará, le guiará y le mostrará el camino. Que el favor de Dios esté con vosotros. Aleluya.